Em, Ahora vamos a darle paso a nuestra siguiente conferencista, que ella es Ana Elisa Schumann. ¿Se me permite? Ella es guatemalteca, licenciada en Historia por la Universidad del Valle de Guatemala, maestra en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es autora de los libros Memorias de la Ata, Las Raíces de la Devoción, Devoción a Nuestra Señora de los Dolores en la parroquia de San Sebastián de la ciudad de Guatemala y la Hermandad de la Caridad de la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Guatemala, 1676-1870. Bienvenida aquí a este espacio, Ana Elisa. Siempre también lo vuelvo a repetir, es un gusto eh, tenerte acá en este espacio. Y solo si me recuerdas, si te comparto yo la presentación o la pasas tú. Buenas tardes. Sí, por favor, compártala usted. Ok, voy, Sí, porque estoy desde mi celular, entonces no. sin problema. Ahora va. Listo. En esta ocasión les voy a presentar eh, este trabajo sobre la Hermandad de los Siete Príncipes, que fue fundada en la Iglesia del Carmen en 1718. Es muy interesante el origen de esta hermandad porque surgió eh, como reacción al terremoto de 1717, que causó mucha destrucción y mucha muerte en la ciudad de Santiago de Guatemala. Y es interesante notar en los estatutos cómo este evento cambió la vida de las personas que fundaron esta hermandad. La siguiente, por favor. El terremoto de 1717 fue consecuencia de la actividad volcánica del volcán de Fuego, que había estado activo desde mediados de agosto de ese año. En la ciudad se escuchaban retumbos, había temblores frecuentemente durante la erupción del volcán, que empezó a hacer erupción el 27 de agosto y hubo varias procesiones de rogativa. A partir del siglo XVIII, la réplica del Cristo de Esquipulas del Carmen fue una de las imágenes importantes como protección contra las calamidades, al igual que Jesús de la Merced, Nuestra Señora del Socorro y San Sebastián. La noche del 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, hubo un terremoto que causó gran destrucción en la capital y a raíz de eso se pensó trasladarla a otro lugar debido a la cercanía con el volcán de fuego y la constante actividad que tenía. Pero al final se pensó no trasladarla porque era algo muy costoso y además la reconstrucción de la ciudad era posible. Y por eso se decidió a reconstruir la ciudad. Muchas personas en esa noche, como estaban durmiendo, se quedaron sepultadas bajo los escombros de su casa. Y esto fue algo que hizo reflexionar a las personas que fundaron esta hermandad, que lo hicieron en agradecimiento por haber sobrevivido al desastre. La siguiente, por favor. El prioste, que era el sacerdote encargado de la iglesia del Carmen, y un grupo de hermanos que querían fundar la cofradía, eh, que pertenecían a la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, le presentaron al obispo Fray Juan Bautista Álvarez de Toledo los estatutos para conformar esta hermandad, que iba a estar dedicada a los siete arcángeles asistentes del trono de Dios.
La siguiente, por favor. Entre sus estatutos estaba el primero, que iba a estar subordinada al obispo. Él era quien nombraba al prioste del Carmen, y el prioste del Carmen era el director espiritual de esta hermandad. El fin de la hermandad era estampar en las almas y extender la utilísima y provechosísima devoción de los 7 poderosísimos príncipes, para que por su intercesión alcancen de Dios una santa y ejemplar vida y una feliz, dichosa y buena muerte, y nos libre de los continuos peligros espirituales y temporales que por instantes nos asaltan, y para que alcancen la paz, sosiego y buenos sucesos en esta ciudad y sus reinos. La siguiente, por favor. Esta hermandad quería provocar un cambio de vida en las personas, y también uno de sus principales objetivos era promover la devoción hacia los arcángeles, que ellos iban a ser los intercesores por sus devotos, y como ellos sirven frente al trono de Dios, son personas muy cercanas, bueno, no personas, sino espíritus muy cercanos a Dios, y son sus servidores. Entonces, quienes integraran esta hermandad debían tener esa disponibilidad a hacer la voluntad de Dios y estar dispuestos a servirlo. También no solo por medio de las prácticas religiosas, sino también con el servicio al prójimo. Y se debía procurar llevar una pureza en el alma y en el cuerpo, una virtud muy agradable a los ángeles. La siguiente, por favor. Eh, los devotos debían encomendarse a los arcángeles y hacer los dueños de todas sus obras, palabras y pensamientos para que los encaminen a Dios. Y debían rezar cada día 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías y 7, sí, para uno para cada arcángel. Y quien no pudiera por alguna razón, ya sea de salud o por algún otro motivo, rezar las 7, que rezara un Padre Nuestro y un Ave María diariamente dedicado a diferente arcángel cada día. Y esto era para siempre tenerlos presentes en la vida e irlos imitando para alcanzar todas sus virtudes. La siguiente, por favor. Las festividades que celebraba esta hermandad eran, la principal era la dedicación de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre. Y ese día los hermanos debían confesarse, comulgar, para poder alcanzar la indulgencia plenaria. También se celebraba el día de la aparición de San Miguel al Arcángel en el Monte Gargano, que se conmemora el 8 de mayo. Fueron 4 apariciones en ese lugar que realizó el Arcángel durante diferentes años, pero la fecha de su conmemoración es el 8 de mayo. La otra festividad importante era el día de San Gabriel, el 18 de marzo, el día de San Rafael, el 24 de octubre, y el día que comienza la novena de septiembre, o sea, previa a la festividad de San Miguel Arcángel. Y el, durante el septenario, que eran en los 7 días anteriores a la festividad de la Santísima Trinidad, que también era otra de las festividades importantes que celebraba la hermandad. Para poder celebrar dignamente estas fiestas, las personas debían, los hermanos, preparar sus corazones con la mayor devoción, debían, para ganar indulgencia plenaria en todas estas fiestas, debían
confesarse y comulgar, asistir a la misa y a los diferentes rezos que había, principalmente a las novenas y al septenario. Y debían imitar a los arcángeles en toda la devoción y reverencia que tenían a Dios. La siguiente, por favor. Lo ideal era que los hermanos asistieran a los rezos de las novenas y a las misas de las festividades a la iglesia del Carmen. Pero si alguno de ellos no pudiera, por estar fuera de la ciudad o por motivos de salud, que no pudiera desplazarse hasta la iglesia, podía ir a otra iglesia a rezar las mismas oraciones y asistir a misa. Eh, las novenas también se llevaba a cabo una novena antes del 8 de mayo en la aparición del Monte Gargano. Y también en la infractaba el Espíritu Santo, que, como ya les había comentado, eran los 7 días previos a la festividad de la Santísima Trinidad. Y en esos novenarios se iban a rezar las oraciones y a oficiarse la misa en honor a los 7 príncipes. La siguiente, por favor. La organización de esta hermandad era similar a la de las otras cofradías de la época. Eh, Integrada por el prefecto, que era el prioste de la iglesia del Carmen, y los consultores, que eran 4 laicos que lo ayudaban. También había 4 solicitadores que eran encargados de recolectar las limosnas que se usaban para cubrir los gastos de las misas y el adorno de los altares. Y el día de la dedicación de San Miguel, el 29 de septiembre, se iba a organizar una procesión en horas de la tarde, en la que iban a salir los 7 arcángeles de la iglesia del Carmen y la imagen titular de esta hermandad, que era la imagen del Cristo crucificado, que es la réplica más antigua del Cristo de Esquipulas. Eh, Se tenía previsto que las personas que asistían, ya sea los hermanos u otros fieles que quisieran llegar, pudieran hacer alguna penitencia eh, según se los inspirara su devoción, y siempre consultando con su director espiritual, o sea, su confesor, para que fueran unas penitencias edificantes, que no fuera solo el acto externo de hacer penitencia, sino que fuera algo que brotara de su devoción y de su espíritu. Y si ellos no podían realizar alguna penitencia, como por ejemplo autoflagelarse o cargar una cruz o algo así, podían ir acompañando la procesión y cantando el rosario en acción de gracias por haber sobrevivido al terremoto del 29 de septiembre de 1717, por la misericordia de Dios y por la intercesión de los 7 príncipes. Y para pedirles a los 7 príncipes que aplacan la ira de Dios y protegieran a la ciudad de Santiago de Guatemala de todas las calamidades, pero especialmente de los terremotos. La procesión visitaría las iglesias de los conventos de las órdenes femeninas y masculinas de la ciudad, y se le pedía al obispo que les concediera que los sacerdotes que acompañaran la procesión hicieran un acto de contrición para que los asistentes a ella se sintieran el deseo de convertirse y sintieran dolor de sus pecados. La siguiente, por favor. La cuota mensual era de medio real. Se esperaba que las personas lo dieran de manera voluntaria, pero sí era algo necesario para el funcionamiento de la hermandad, porque, como ya les comenté anteriormente, con ese dinero se pagaban los gastos de las misas, por ejemplo, para comprar las hostias, el vino, la cera, pagar a los músicos que cantaban las novenas y en las misas de los
de las festividades de la hermandad y también de adornar el altar y de organizar la procesión. También se tenía pensado hacer un altar dedicado a los 7 príncipes en la iglesia del Carmen. Este dinero iba a ser recolectado por 4 solicitadores que iban a ser electos anualmente, y el dinero que sobrara después de cubrir los gastos de la hermandad se iba a invertir para hacer una visita a los hospitales. La siguiente, por favor. De la visita a los hospitales se pensaba, además de llevarles consuelo a los pacientes, también se pensaba ayudar económicamente al hospital, principalmente ayudando con los gastos de la comida de ese día. Eh, lo ideal era pagarles la alimentación del día a los enfermos, pero si no se podía, por lo menos ayudar con los gastos de comprarles el chocolate o contribuir de alguna forma a su alimentación, por ejemplo, también los gastos de hacer el atol. Eh, la práctica de la caridad era algo que promovían todas las, o por lo menos la mayoría de las cofradías de esa época. Era muy del agrado de los 7 príncipes al estar ellos sirviendo a Dios constantemente, que sus devotos también practicaran la caridad, ayudando a los más pobres, a los enfermos y a los necesitados. En las Sagradas Escrituras muchas veces se menciona a los arcángeles en actitud de servicio, principalmente en el libro de Tobías, que se menciona a San Rafael Arcángel, que ayuda a Tobías durante su viaje y de todos los avatares que sufrió en él. Y también al final sana al papá de Tobías, que se llamaba Tobit. Y también ayuda a Tobías a contraer matrimonio y a tener una vida feliz con su esposa. También en ese tiempo también se tenía la creencia que se habían visto a los arcángeles y a los ángeles sirviendo en los hospitales, principalmente barriendo enfermerías y ayudando a los enfermos. Por eso era que los hermanos de esta hermandad le ponían principal énfasis a servir a los necesitados en los hospitales. El día de la Santísima Trinidad, en que acababa el septenario de los 7 príncipes, la hermandad visitaría los hospitales llevando a los pobres enfermos alguna ayuda, no solo espiritual, llevándoles consuelo y compañía, sino que también alguna limosna para contribuir con los gastos de su curación. Se pensaba que lo ideal sería pagar el almuerzo de ese día, pero si no alcanzaba el dinero, pagarles el pan o el chocolate que consumieran los enfermos en ese día. Si el dinero alcanzaba, también se quería ayudar a los encarcelados, que también eran las personas más necesitadas en ese tiempo, porque eran marginados y las cárceles de ese tiempo eran bastante malsanas y ahí sí estaban bastante aislados los eh, prisioneros. La siguiente, por favor. También la hermandad estaría integrada por un tesorero que era el encargado de contar las limosnas y de recibir las limosnas que le dieran los devotos y los hermanos. Y sería el encargado de pagar todos los gastos de las misas y también los gastos de los hospitales. Eh, el obispo, como ya les había dicho, era el encargado de nombrar al prefecto, que era el prioste de la iglesia del Carmen, que era el que dirigía esa hermandad. 4 consultores eclesiásticos, que eran sacerdotes eh, diocesanos, y 4 consultores seculares, que eran devotos de la iglesia nada más. El secretario era el encargado de levantar las actas de cada reunión,
también era el encargado de inscribir a las personas que querían pertenecer a la hermandad en el libro de asiento de hermanos y de firmar las patentes, que estas debían llevar la firma del secretario y del prioste. Al principio, el obispo iba a ser el encargado de nombrar a los miembros de la junta directiva, pero ya al año siguiente eh, iban a ser los hermanos quienes los eligieran. Las elecciones se llevarían a cabo en uno de los días del novenario de septiembre y el secretario tendría dos libros, el de asiento de hermanos y también el otro en el que se registraban los resultados de las elecciones anuales. Esta hermandad estaría integrada por hombres y mujeres mayores de edad que quisieran promover la devoción a los siete arcángeles y también ocuparse y sirviendo al prójimo y aumentando su devoción y convirtiendo su corazón a Dios. Y también ellos debían confesarse y comulgar el día de su inscripción para ganar indulgencia plenaria. La siguiente, por favor. Esta es la imagen titular de esta hermandad. Es la réplica más antigua del Señor de Esquipulas y ha tenido gran veneración en el Carmen y todavía está en esa iglesia. Los siete arcángeles ya no se conservan, no sé qué habrá pasado con ellos, con las imágenes que había, pero sí tenemos el recuerdo de que existió esta hermandad y es algo muy interesante darnos cuenta que una hermandad fuera creada partiendo del agradecimiento que se tenía por haber sobrevivido a un terremoto que había sido devastador para los habitantes de la ciudad de Guatemala en ese tiempo, y que también las personas que la fundaron y quienes la integraron quisieran verdaderamente cambiar sus vidas para realmente dedicarse a servir a Dios y al prójimo, que pensaran en participar en la iglesia con mayor devoción, no solo por costumbre, que quisieran confesarse, asistir a misa, rezar más y mantenerse en la gracia de Dios para posteriormente tener una buena muerte y alcanzar la salvación eterna. Es algo muy importante que nos debe inspirar a vivir la gratitud, principalmente con Dios por todo lo que nos da, por el don de la vida y a poder ser capaces de tener una fe viva, adorando a Dios y también sirviendo al prójimo. Y esto es algo que nos viene a llamar la atención en estos tiempos de tanto individualismo y en los que mucha gente se ha alejado de Dios. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver la fuente que fue consultada para este trabajo. Está en el Archivo Histórico Arquidiocesano. Y no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Elisa. Fíjate que vamos a dejar preguntas o comentarios para el final porque llevamos bastantes minutos o al menos un minuto atrás en la transmisión de YouTube. Entonces, por si nos llegan ahí, las dejaré para el final, esperando Ah, que todo esté bien está acá. bien, muchas Muchísimas gracias por su gracias. atención. A ti, Gracias. muchísimas gracias. Entonces, yo voy a dejar de compartir acá.